Bueno, y justamente ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue al Hospital Honorio Delgado para ver los trabajos de ampliación y mejoramiento de este hospital, y un grupo de médicos, enfermeras, trabajadores del hospital lo recibió. Su llegada fue totalmente accidentada. La gente estaba sumamente molesta. No solamente los pacientes, los familiares de los pacientes, que incluso gritaban un poco de mayor conciencia a las autoridades, no solamente nacionales, sino regionales. Pero así fue, digamos, esta accidentada llegada del presidente Vizcarra. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! Entre médicos desesperados, un sistema sanitario colapsado y arengas unísonas contra el gobernador regional Elmer Cáceres Yica, así fue recibido el presidente Martín Vizcarra en Arequipa durante su llegada al Hospital Honorio Delgado. Había quienes le increpaban casi cara a cara sin respetar el distanciamiento social para evitar contagios de la COVID-19. En ese momento primaba la urgencia de exigir una respuesta inmediata ante la falta de camas para atender el nuevo epicentro de la pandemia. El mandatario llegó al centro médico para visitar sus instalaciones y supervisar la labor de los médicos contra el nuevo coronavirus, pero ellos se encontraban fuera del mismo, pidiéndole a gritos mejoras estructurales. El caos fue tal que el presidente se vio obligado a retirarse en una camioneta. En ese momento apareció una mujer quien, sorteando los cordones de seguridad de la Policía Nacional, la manifestación social y corriendo más de 3 cuadras para alcanzar el vehículo presidencial, gritaba que no dejen ir al jefe de Estado. Como reflejo de lo accidentada que fue la visita de Martín Vizcarra, un patrullero que formaba parte de la comitiva de seguridad del mandatario en Arequipa se despistó durante el traslado al aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. Afortunadamente no hubo muertos, pero 2 policías y un militar resultaron heridos. Bueno, esas eran las imágenes de ayer en Arequipa. ¿Qué es lo que molesta a la gente? ¿Qué es lo que molesta a los trabajadores, médicos, enfermeras, técnicos del hospital? ¿Qué es lo que molesta a los familiares de los pacientes que estaban en el Hospital Honorio Delgado? Que bueno, que se quiere engañar, que se quiere presentar una foto del momento que no es, porque lo que ellos mismos denunciaban es que el día previo, por la noche, han tenido que desbaratar las carpas, han movido a los enfermos que estaban siendo incluso atendidos en sus propios vehículos particulares, donde había al costado un balón de oxígeno, simplemente para la foto. Ojo, esto no solo es responsabilidad del gobierno central, del Ejecutivo, ni de la flamante ministra de Salud. Hay una responsabilidad también del gobierno regional. Hay que articular un poco mayor de esfuerzo para ver cómo se combate este problema, que es el colapso del sistema de salud de Arequipa, que ojo, lo han enfrentado otras regiones como Loreto, Piura, Lambayeque. En este momento se está concentrando en Arequipa, y justamente por esto, ante la situación que está viviendo esta región por el colapso de su sistema de salud, el Partido Morado exigió la renuncia del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, y la destitución del general Edward Gratelli, que es el jefe justamente del comando COVID en esta región. A través de un comunicado expresaron que en Arequipa se pudieron evitar muchas pérdidas de vida, pero que esto no fue posible por la inoperancia de Cáceres y la falta de capacidad del jefe del comando COVID. Además, denunciaron que lo que estamos viviendo hoy es producto de la decisión de las decisiones equivocadas que se tomaron y la omisión de muchas otras que se dejaron de hacer en los 100 primeros días de cuarentena, ya que ambas autoridades no se preocuparon por implementar hospitales, construir plantas de oxígeno y de prepararse para lo que estábamos viviendo. Es la situación lamentable que viven en Arequipa, y hay un punto clave que lo menciona justamente el Partido Morado, que tiene que ver con la preparación. ¿Para qué asumimos una cuarentena? ¿Qué buscábamos con la cuarentena? Tratar de contener los contagios en todo el país. ¿Para qué?
para ganar tiempo. ¿Y qué hacíamos con el tiempo ganado? Fortalecíamos nuestro sistema de salud para poder recibir a los contagiados, los que se pusieran mal, poder recibirlos y evitar que se mueran. Ese era el objetivo primario. Para hablar de esta situación, y estamos en la línea con el ex gerente regional de salud de Arequipa, el señor Gustavo Rondón, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Rondón. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches y gracias por la consideración. A la orden. ¿Cómo se ha llegado o quiénes son los responsables desde su punto de vista de haber llegado a esta situación en Arequipa, donde ya a todas luces el sistema de salubridad ha colapsado? Sabíamos que esto se venía por la virulencia, por la letalidad, el impacto del virus del COVID. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora es la fotografía justamente de todo aquello que no se ha trabajado desde que se presentó el caso cero en Perú y también aquí en Arequipa. Hemos tenido un gobierno regional lento, distraído, con poco conocimiento, sin capacidad, sin liderazgo, mucha irresponsabilidad, inclusive de los últimos acontecimientos, inhumano, porque la gente no ingresaba al hospital simplemente porque estaban pintando el hospital por dentro. Y aquí en Arequipa, en esta temporada y este año en particular, el frío nos ha azotado terriblemente. Lo que nos pasa ahora aquí en Arequipa es el mejor indicador de una gestión caótica. Peor no podríamos estar, Omar. Y tiene que ver con una falta de articulación entre el gobierno central, el gobierno regional, es decir, esperábamos un mayor nivel de diálogo solamente para ampliar todo el tema de la capacidad hospitalaria. Indudable. Esta es una guerra mundial, diría yo, y a una guerra tenemos que ir todos unidos, articulados, en armonía y obviamente obrar en conjunto. Y eso es lo que menos ha pasado. Un comando desarticulado con un gobierno regional que recibía el dinero, que no ejecutaba el presupuesto del nivel nacional y obviamente con un líder, en este caso, que aparecía un día y desaparecía 4. Y en ese sentido, el no convocar, por ejemplo, a colegios profesionales, a los gremios, a las instituciones, a las universidades, al sector privado, y en ese sentido menos unió a todo el sector salud, llámese salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, municipios. Entonces, definitivamente nos encontró totalmente desarticulados y nada concentrados en esto que tenía que enfrentarse como todo un buen ejército. Claro, ahora, señor Rondón, se ha planteado durante, digamos, el transcurso del día que las atribuciones o las competencias en materia de salud que tiene ya en este momento el gobierno regional de Arequipa, pues en esta tarea de descentralizar el país, vuelvan a manos del gobierno central. ¿Esto sería una propuesta adecuada? Indudablemente que aquí la culpa la tienen quienes a veces elegimos mal, por un lado, por otro que a veces las autoridades elegidas no dan la talla, porque yo creo que la regionalización es un buen paso, ¿no?, para dar, si quieres, ese despegue local, regional, claro. Pero fatalmente estamos perdiendo esa gran oportunidad y a lo que hemos llegado es a elecciones populares donde probablemente no hay esa parte técnica, esa parte de liderazgo que necesitamos para despegar como región, y entonces allí es donde indudablemente este nuevo regresar hacia una, llamémosle, una direccionalidad desde un nivel nacional, indudablemente que, bueno, se pone en el tapete nuevamente. Ahora, pero ¿qué ha pasado en Arequipa en particular? ¿Qué ha gatillado este incremento tan abrupto del número de fallecidos? Porque veíamos las cifras y se pasa en un momento de no tener ningún fallecido en la región, 0, a una cifra importante, a más de 50, a 51, y después hemos visto un promedio que está por encima de los 30. ¿Qué cambió o qué ha cambiado en Arequipa para tener cifras tan desalentadoras, señor Rondón?
Definitivamente el poco enfoque, la irresponsabilidad, porque esto técnicamente, y no se llamó a los técnicos en salud pública para este crecimiento, porque el virus crece exponencialmente, Omar. O sea, no es que hoy día tengo 1, mañana 2. Este virus es hoy día 1, mañana 3 y pasado es 9. Y allí es donde está desbordado. Entonces hemos tenido un líder ausente, hemos tenido esta desarticulación que hemos dicho y distraído, porque inclusive por allí, hasta en medio de esta campaña, llamémosles, contra el coronavirus, más bien teníamos campañas hasta presidenciales de nuestro gobernador. O sea, totalmente fuera del foco de atención. Y obviamente también dentro del sector se han cometido errores, por ejemplo, desactivar el primer nivel de atención, el tener un hospital empezándolo a pintar por dentro y tener los pacientes por fuera, empezar a construir hangares, y cuando tenías, por ejemplo, el colegio militar, instituciones grandes educativas, o por ejemplo, el propio hecho de no preocuparse por el oxígeno, por las unidades de cuidados intensivos, el personal, el cuidado del personal en cuanto a equipos de protección personal, el impulsar la telesalud, la telemedicina, que también era súper importante. Así que en ese sentido, una fatalidad que obviamente yo lamento mucho, que es la gente la que ahora está sufriendo, y no solo la gente a la cual atendemos, sino nosotros dentro del sector, donde hay pues toda una desesperanza, donde no ves un líder claro, donde no hay directivas claras. Y entonces imagínate tú haber traído un hospital de campaña, el tiempo que demora en traerlo, en armarlo, lo volvieron a desarmar y lo volvieron a regresar. Entonces, en ese sentido, todo eso, indudablemente el resultado era el que estamos viviendo. Ahora, hay algo que también llama la atención, porque Arequipa es todavía una de las 7 regiones que continúan con esta cuarentena, con medidas de restricción, y donde lo que se busca es justamente evitar que la gente se mueva mucho para que el virus no se propague. Pero no sé qué pasa ahí, no se está cumpliendo la cuarentena, los arequipeños siguen saliendo a la calle de manera masiva, no hay, digamos, control por parte de las autoridades policiales, del ejército. ¿Ahí hay fallas también? Sí, por supuesto que sí, Omar. O sea, ante un débil liderazgo, ausente, diría yo, indudablemente que, por ejemplo, los alcaldes hubieran trabajado la territorialidad. O sea, en el fondo, cada distrito debimos haber dado la autonomía como para que la gente no se movilice del cono norte al cono sur, que no vayan a centros de abasto donde congregas mucha gente. Entonces, en ese sentido, hemos perdido esa brújula. Y la gente, como bien lo dices tú, ahora, al no ver una cuestión clara, indudablemente un comando conjunto, un comando COVID que no ha recibido todo el apoyo que requería, indudablemente que ya no le hacen caso. Entonces, el decir vamos a hacer cuarentena, vamos a proseguir con la cuarentena, pues en el fondo no hay nada de eso. Es una cuarentena fantasma. Bueno, y ahí, para no echarle tampoco toda la responsabilidad al pueblo arequipeño, pues ¿cómo les pedimos que se queden en su casa si mucha gente, al igual que en otras regiones, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a generar ingresos? No ha habido bonos adicionales para los arequipeños. También es bien difícil eso, ¿no? Sí, tenemos ahora que lograr en el ciudadano que encuentre la satisfacción personal cumpliendo la norma. Y eso implica pues un cambio de direccionalidad, un nuevo liderazgo. Hoy estamos, Omar, en la etapa de cuídate y cuida a los tuyos. Cuídate que yo te cuidaré. Y aquí tenemos que tomar la responsabilidad, cada ciudadano, para ganar esta guerra, porque definitivamente a las autoridades las sobrepasó. Ahora los ciudadanos tienen que entender que lo que nos tiene que sobrar es humanidad. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los que tenemos más cerca del corazón. Y en esta guerra ahora ya no podemos ser enemigos, ya importa la gente, ya no hay tiempo para arrepentimientos, así que hay que empezar a trabajar una conciencia ciudadana
a todo dar. Ahora, no sé, señor Rondón, si se está analizando o viendo la real magnitud del problema, y lo digo por las cifras. Veíamos que para la Dirección Regional de Salud de Arequipa había más de 30.000 contagiados por la COVID-19. Sin embargo, para las autoridades nacionales, para el Ministerio de Salud, en Arequipa había poco más de 10.000 contagiados. Es decir, había una diferencia pues, de 3 veces en la cifra de contagios. Esto puede generar error y digamos que incluso no se tomen las medidas estrictas necesarias para controlar el problema. Por supuesto que sí, Omar, y es una clara muestra justamente cómo se ha manejado con imprecisión, ¿no? En el fondo, mira, si las cifras, inclusive para los expertos aquí en salud pública, en epidemiología, deberían ser no solo dar un dato por darlo, peor aún si todavía no coinciden entre Lima y Arequipa, lo nacional y lo regional, sino eran para involucrar a la propia población. Claro. O sea, decirle, mira, población, estamos creciendo, ayer hemos tenido 1, hoy día tenemos 5, y mira, en el primer mes tuvimos 30 y ahora en un solo día, hoy por ejemplo, hemos tenido 33, y no positivos, sino 33 fallecidos. Entonces creo que todo esto rápido te traduce, Omar, llamémosles este caos que se vive en lo sanitario aquí en la región. Perfecto, señor Rondón, muchas gracias por su participación. Gustavo Rondón, exgerente regional de salud de Arequipa, sobre este tema que es clave, ¿no? Porque es importante decir las cosas como son en su real magnitud, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, no solamente, como bien dice el señor Rondón, para que se tomen medidas adecuadas en función de la magnitud del problema, sino para que la propia población sepa cuán grave está la situación. Pero bueno, vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más en las claves del día.